¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por permitirnos estar junto a ustedes como lo hacemos durante todas las semanas. Y bueno, en más de algún momento nos hemos puesto aquí a reflexionar sobre lo poco que nos queda con Juan José Cárcamo, a quien saludo inmediatamente. Juan José. Hola Carlos, un gusto de saludarte a ti y a nuestros amigos y amigas que nos están viendo cada día más, porque los correos Sí, es verdad. indican que tenemos muchas consultas. Yo traje un par de consultas que vamos a responder durante el programa y eso es muy bueno porque significa que nos están viendo y que las personas se están interesando en este tema tan importante como es la previsión social. Bueno, y yo decía, queda poco, porque la verdad estamos en el programa número 21, son 28 de esta serie, primera serie esperamos, y ojalá poder llegar a ustedes una vez más, ¿por qué no? ¿No es cierto? Está dentro de los planes, al menos nuestros, es un desafío que se aceptó, usted sabe, ya se lo hemos contado muchas veces, a los fondos de educación provisional de la Subsecretaría de Previsión Social. Tuvimos la suerte y la fortuna, ¿no es cierto?, de ganar uno de los tantos proyectos, 64 entiendo que fue a nivel nacional, y eso nos permite hoy día estar con ustedes. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque hay muchas materias que de pronto van quedando allí arrinconaditas y son grandes temas. Y van apareciendo otras, ¿no es cierto?, que nos ayudan nuestros invitados a reflexionar sobre ellas y aclarar, fundamentalmente aclarar qué es lo que yo creo que hoy día nos va a ocurrir. Porque una cosa es la reforma previsional, pero hay un trabajo previo, sin duda. Por Juan supuesto. José. Bueno, hasta ahora hemos conocido en bastante profundidad muchos de los temas y que son los contenidos de esta ley, que es la reforma previsional, pero también las personas, como ustedes, se preguntarán, bueno, ¿y qué dio origen a esta reforma previsional? ¿Cuáles eran los temas que estaban pendientes al momento que se inicia la discusión, que fue el año 2006? ¿Cómo se organizó este gran debate, que fue muy participativo además, la reforma previsional? ¿Cuáles eran los enfoques que tenían las distintas bancadas dentro del Parlamento? Hay una comisión Marcel, ¿no es ¿Qué cierto?, que te- fue la por, mandatada para ver este tema. por supuesto, después hubo un comité de ministros y también obviamente comisiones al interior del Congreso Nacional. Y para eso, ¿qué mejor que traer a los actores que participaron de esta discusión de la reforma previsional? Y por eso en este capítulo, de manera muy especial, vamos a tener dos grandes invitados que son parlamentarios de la Quinta Región. Sin duda que uno de los motivos que dio origen a la reforma efectivamente tiene que ver con la constatación de que las pensiones en general estaban resultando bastante bajas. Es decir, la tasa, ¿no?, de reemplazo entre el sueldo en actividad respecto de la pensión era bastante muy baja, y lo que obligaba en muchos casos a que personas teniendo los requisitos para jubilar, esto es 60 años la mujer y 65 años los hombres, decidían seguir trabajando porque obviamente al lograr una jubilación le bajaba en mucho su ingreso familiar. Pero hubieron otras razones también. El tema demográfico, que es un tema también nuevo en los países latinoamericanos, que significa que hoy día la población tiene una expectativa de vida mayor, que hoy día también tenemos una tasa de natalidad menor y que la población en general se está envejeciendo. Estamos hablando hoy día de casi 2 millones de adultos mayores en Chile. Vamos a llegar en el 2025 a 3 millones o más, y eso también te genera un cambio de escenario que impactaba también al sistema, digamos, de reparto. Porque no olvidemos que los sistemas de reparto se sustentan en que los trabajadores activos, con sus cotizaciones, financian a los pasivos. Y cuando la relación pasivo-activo se fue equiparando, indudablemente que los estados tuvieron cada vez, y eso es lo que está pasando en Europa también, incorporando más recursos al sistema previsional. Y por supuesto también la otra realidad que teníamos en Chile y que la reforma busca mitigar es que teníamos un sistema solidario muy débil, dado que las pensiones asistenciales que se entregaban antes de la reforma a través de los municipios y de las intendencias eran muy exiguas, son montos muy pequeños y con cupos muy limitados. Entonces, no todos aquellos personas que no pudieron hacer aportes durante su vida laboral tenían acceso a esta pensión asistencial, y por tanto muchos chilenos y chilenas definitivamente se quedaban sin ninguna previsión. Y sabemos que cuando avanza la edad, las personas obviamente tienen mayor cantidad de gastos, especialmente en términos de Remedio. remedio, médico, etcétera.
y obviamente que el Estado necesita y necesitaba, y por eso se inicia esta reforma, consolidar un sistema que asegure por lo menos alguna pensión básica solidaria como la que hoy día tenemos para esa etapa de la vida. En el Parlamento, diputado, ¿este fue un tema de consumo, de consenso, la modificación y que la reforma previsional hoy día sea la que es? Yo creo que costó mucho que la derecha chilena aceptara una modificación del sistema previsional. Y finalmente, producto de la presión y del fracaso que iba teniendo el sistema, tuvo que hacerse a la idea que tenía que cambiarlo. Pero la verdad es que pasaron por lo menos 2 periodos parlamentarios en los cuales se hablaba de la necesidad de cambiar el sistema previsional y eso no se podía porque no contábamos, se plantearon iniciativas, pero no contábamos con los votos necesarios debido a que estas son leyes de quórum y eran leyes que iban a requerir más del 50% de la votación de ambas cámaras y para esto la concertación no tenía suficiente mayoría. Entonces tuvo que irse creando y generando, incubando esta crisis, ¿no?, de una gran cantidad fuera del sistema. Se tuvieron que ir incrementando las pensiones asistenciales. Las pensiones asistenciales primero fueron una solución parcial, pequeña, para personas, digamos, que tenían problemas de salud o que, digamos, no tenían ninguna posibilidad de subsistir porque jamás habían cotizado. Pero fueron incrementándose tanto las pensiones asistenciales que finalmente se transformaron en la base de lo que posteriormente sería el sistema de la pensión básica solidaria. Sin embargo, la derecha condicionó de tal manera el contenido de la reforma previsional que yo creo que la reforma no dio solución de verdad al sistema. La nueva reforma... ¿Usted no está contento con ella? Absolutamente no contento. Yo voté muy a disgusto, ¿no?, porque era necesario crear una pensión básica solidaria, porque era necesario hacerle algunas transformaciones al sistema, pero se hicieron planteamientos de que había que cambiar la base de este sistema, que es el sistema de capitalización individual. Y eso quedó intacto. Quedó intacto y hoy día sigue siendo crisis. Y yo quiero referirme a un tema que es muy importante de lo que está pasando hoy día, ¿no? Fíjese usted que el promedio... ¿Qué pasa en Chile con el trabajo? Es que la gente cambia mucho el trabajo. Entonces, hay muchas lagunas, ¿no? Y sobre todo la gente de bajos ingresos y de medianos ingresos. El trabajo es muy inestable. Entonces, se van produciendo lagunas en el sistema. Y la gente joven no cotiza. Y las personas que trabajan como trabajadores, digamos, como trabajadores, como microempresarios independientes, tampoco cotizan. Por cuenta propia. Por cuenta propia. Claro. Entonces, la cantidad de no cotizantes es inmensa. Y la gente que cotiza, comienza cotizando y comienza como caballo inglés, pero va bajando sus niveles de cotización. Y mire, los estudios señalan que los promedios de densidad de cotización es que 41,4% para los afiliados en general son los que mantienen de cotización. Esto significa que cotizan menos de 6 meses al año, cotizan 5 meses o algunos cotizan 4 meses. Las mujeres cotizan 38,2%, o sea, cotizan de los 12 meses, cotizan 4 meses al año. Y por lo tanto, los vacíos y las lagunas que le van quedando son muy grandes. Y el sistema no permite ir cubriendo estas lagunas, ¿no? Y entonces, la capitalización que la gente va haciendo es muy baja. Y por lo tanto, mire, en el año 2002-2003 se calculaba que el promedio de fondos que tenían acumulados las personas era de 4.183.000 pesos. ¿Qué hace usted con un fondo de acumulación de 4.183.000 pesos? En cambio, había un grupo o grupos muy pequeños, 1.207 personas, ¿no?, que tenían entre 80 y 100 millones de pesos acumulados y apenas 279 afiliados que tenían arriba de 100 millones de pesos. En cambio, 163.000 personas que tenían afiliados con saldo cero en su cuenta, saldo cero prácticamente.
Entonces, ¿esa gente qué previsión van a recibir? No van a tener previsión. Y en el estudio que se hizo es que la densidad, es que la mitad de los afiliados cotiza hoy con una densidad de menos de 4,2 meses por año, lo que significa que durante 44 años de vida laboral van a juntar 184 cotizaciones mensuales. O sea, no van a llegar al mínimo de las 240 cotizaciones que se requieren para poder tener una pensión mínima. Eso significa que todos ellos van a tener que ser financiados por el Estado. Al Estado, la reforma previsional y la previsión hoy día privada y privatizada le cuesta más cara que al sector privado. Ahora, sin duda hay algunos elementos, diputado, que yo me imagino que usted los aplaude también, por ejemplo, y se lo pregunto, porque veo que tiene una visión bastante crítica sobre el resultado, ¿no es cierto?, sobre el hijo nacido. Y a propósito, el bono por hijo nacido vivo, ¿le parece a usted? Sí, porque hay algunos otros elementos, por cierto, que no solo lo aplauden, sino que lo reciben. Son paliativos. ¿Ya? Son paliativos. Eso no va a solucionar el problema previsional de los chilenos. Por eso que los claro, chilenos quieren volver al antiguo sistema, que le da una pensión segura, una pensión vinculada a sus remuneraciones. Y porque se eliminó una norma que era fundamental en el sistema chileno, era que el empleador también hacía una parte de la cotización. La cotización no la pueden hacer solo los trabajadores, el empleador también tiene que poner una parte de la cotización. Es absolutamente injusto que cotice solo el trabajador y que el fondo sea un fondo puramente individual, porque el 80% de los chilenos no tiene la capacidad de ahorro y las pensiones van a ser o muy bajas o bajísimas o se van a agotar y al final van a caer en el sistema previsional y el Estado va a tener que ir absorbiendo la carga. Ahora, no se puede echar pie atrás. No, hay que irlo transformando cada vez más y está planteada, digamos, por lo tanto, la necesidad de una segunda gran reforma previsional que esperamos hacer en un próximo gobierno democrático que tenemos que el deber, yo diría, fíjese usted, una de las cosas por las cuales la Concertación perdió el gobierno, y hablemos acá francamente, es porque no le supo responder suficientemente a los pensionados, a los adultos mayores y a los pensionados. La eliminación del 7% de cotización en salud. Fíjese usted que el sistema previsional tiene, el pilar solidario tiene dos partes, ¿no es cierto? La pensión básica solidaria y el ahorro, el aporte previsional solidario. Ese aporte previsional solidario es misérrimo. Es misérrimo. Si las pensiones, digamos, han ido subiendo muy poco y las pensiones en Chile siguen siendo muy bajas. Hay profesionales como los profesores que tienen 35, 40 años de vida laboral, que tienen pensiones por debajo de los 180.000 pesos, que llegan a los 200.000 pesos, a los 220.000 pesos. ¿Cómo es posible esa situación? Entonces, es necesario hoy día poner las barbas en remojo y pensar que vamos a necesitar una nueva redistribución. Y eso es porque el sistema económico chileno es un sistema hiperconcentrado. La concentración de la riqueza sigue siendo verdaderamente insolente en Chile. Una reforma no lo digo yo, lo dicen los obispos, lo dice todo el mundo. Bien, sí. ¿Una reforma 2 pensada en mucho tiempo más? No, en el próximo periodo. Este es un debate que va a ser debate presidencial en el próximo periodo. Yo lo adelanto, ¿no? Porque vamos a plantear la necesidad de una segunda reforma de las pensiones y lo hemos conversado mucho con los pensionados. A propósito de eso, yo tengo una muy buena amistad con la Asociación de Pensionados de Viña del Mar y bueno, con todas las organizaciones de los pensionados. Y ahí hay muchos dirigentes que me expresaron y me dijeron que tenían un gran interés de participar en este programa. No sé si a ustedes les gustaría invitarlo. Don Juan Ibáñez es un gran dirigente de los pensionados y él tiene una visión desde el ángulo de los pensionados que yo creo que enriquecería mucho la visión que tienen los técnicos. A propósito de esta reforma 2, coloquémosle número, ¿no es cierto? Reforma 2. El sector de gobierno hoy, ¿no es cierto? Pues vamos a tener en la segunda parte de nuestro programa de hoy al senador Francisco Chaguán. ¿Cuál es la visión respecto de ese tema, por ejemplo, del senador Chaguán? ¿La conoce usted?
Nosotros la vamos a conocer después cuando esté, pero usted... Yo pienso que ellos no van a ser tan favorables a una segunda reforma, aunque creo que en el caso del senador Chaguán, él es una persona que ha estado y que siempre es muy proclive y muy sensible a las grandes desigualdades sociales que hay, y probablemente a lo mejor tenga una visión más progresista que la mayoría del sector político que él representa. Bueno, hoy día hemos en este bloque ya iniciado una conversación que significa tener las visiones de las distintas bancadas y de los parlamentarios sobre la reforma previsional. Ya tenemos claro que existen parlamentarios que consideran que esto es una etapa, digamos, que debe ser aún perfectible, y obviamente que esta reforma está también iniciando y hay que ir observando cuáles son los beneficios que va otorgando. Hasta ahora, en general, en términos del acceso, sobre todo a la dueña de casa, la pensión básica solidaria ha sido bastante interesante, porque todas las dueñas de casa que no tuvieron imposiciones y que están cumpliendo 65 años van a tener la pensión básica solidaria, y muchas de ellas no iban a calificar para una pensión asistencial, lo cual está cambiando. Ya sabemos que las mujeres jóvenes con hijos, el tema del bono va a impactar en alrededor de un 8 o un 10% de aumento de su pensión futura, lo que significa también un mejoramiento importante, pero obviamente hay un conjunto de temas que tienen que aún ser revisados, y que sin lugar a dudas este es un tema que no está agotado, es un tema dinámico que está permanentemente siendo revisado. Y forma parte de los grandes temas que tiene nuestro país, como la educación, la salud y otros tantos, pero la previsión social es un tema de mucha relevancia, ya que impacta en la vida de muchísimas personas, tanto en su actividad laboral como obviamente cuando tengan que jubilar. Bueno, así que muy interesante ha sido Yo quiero decir a los jóvenes que tienen que cotizar y que tienen que empezar a preocuparse. Bueno, decir que la pensión básica solidaria, por cierto, es un gran avance, pero no basta con tener una pensión básica solidaria, tenemos que tener un sistema previsional que a los que han trabajado y a los que han cotizado les dé derecho a una pensión decente y digna. Hoy día esas condiciones no están reunidas, justamente por las razones que señalábamos y porque es necesario que haya una cotización del empleador, que haya más competencia. Mire, este es el único sistema del mundo donde los grandes empresarios aprovechan y utilizan el dinero de los trabajadores para engordar sus grandes capitales, y cuando pierden plata, ellos, digamos, no se responde suficientemente en relación con la falta de rentabilidad. En cambio, la cotización siempre es obligatoria. Diputado, no nos dimos ni cuenta. Pasó y se nos pasó demasiado rápido, como poca... Bueno, ya aquí no suele ocurrir, pero en esta oportunidad parece que no nos dimos ni cuenta. Qué interesante es poder conocer la diversidad de visiones, y es muy probable que cuando estemos ahora, dentro de ya nada, ¿no es cierto?, un minuto, junto al senador Francisco Chaguán, tendremos otra idea respecto al tema. Es muy probable, pero seguro van a coincidir en algunos elementos. Queremos agradecer al diputado Rodrigo González que nos haya acompañado, que se haya hecho allí en su agenda, ¿no es cierto?, haya sacado un trocito de su tiempo. Es muy importante, reitero. Y, diputado, despídase. Bueno, un saludo. Yo los felicito por este programa porque la gente necesita mucha información. Hace unos días estuve en un seminario sobre previsión que hizo la Unión Comunal de Jóvenes. Qué cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Que la Unión Comunal de Jóvenes se preocupe de este problema. Así es. La dirigente estuvo por aquí. Gracias, diputado. Bueno, nosotros nos separamos brevemente y estamos muy rápido en Hablemos de Previsión. Bueno, se lo decíamos, un minuto aproximadamente, tal vez menos de pausa para continuar compartiendo con ustedes. Hablemos de Previsión aquí en su canal. No lo he dicho y siempre, Juan José, lo menciono de forma permanente. Usted tiene un lugar, si es que no nos pudo ver a través de la televisión, el sitio de Hablemos de Previsión.
www.hablemosdeprevisión.cl. Inquietudes, consultas, dudas, quiere sugerirnos algún tema, hay algo que le quedó no tan claro, bueno, juanjose.carcamo@hablemosdeprevisión.cl. Si quiere lo dirige al mío, carlos.jara@hablemosdeprevisión.cl, y gustosamente vamos a atender todas las consultas. Contacto. Perdón. Contacto @hablemosdeprevisión.cl, que los vamos a marear. No, pero está bien, porque... Facebook, Twitter. Así es. Eso Están está. llegando consultas en ese mail, el contacto es el que más se utiliza, y también a mi correo. De hecho, yo tengo un par de inquietudes que las vamos a responder en cámara, y importante que ustedes sepan que todos sus correos se están respondiendo a través del equipo de producción. Nosotros hacemos un estudio cada caso y le hacemos una respuesta formal vía mail. Y en aquellas situaciones que requiere una derivación, también le recomendamos a algún profesional de alguna institución involucrada en el tema previsional para que los atiendan y resuelvan sus inquietudes. Trabajo legislativo de la reforma previsional. Bueno, el espíritu, ¿no es cierto?, del programa es poder conocer cuáles fueron aquellos detalles, los pormenores, cómo resultó, qué es lo que se hizo, qué es lo que se dejó de hacer. Tuvimos en la primera parte el diputado Rodrigo González, quien tenía, por cierto, una visión bastante crítica respecto no solo al resultado del hijo, ¿no es cierto?, que nace de la reforma, sino que además hizo mucho hincapié en las magras pensiones que están obteniendo, la tardanza en integrarse al sistema, los trabajadores independientes, habló por cuenta propia, etcétera. Pero además dice que a esta reforma le falta mucho. Y tenemos ya al senador Francisco Chaguán, que lo habíamos anunciado. Lo habíamos anunciado. Así que gracias, senador, por acompañarnos. No, muchas gracias. Gracias también a la magia de la televisión que nos permite estar juntos. Decirles que efectivamente este es un tema que nos importa, que yo diría que es uno de los temas más importantes, yo diría, de los últimos años. Nosotros tuvimos una reforma previsional que yo diría que es la reforma en seguridad social más importante de los últimos 30 años, hay que decirlo, durante el gobierno anterior. Y por tanto hoy día hay que hacer un esfuerzo también para ese hito, ese mínimo ético pueda también extenderse a otros sectores, a los sectores medios, y también ser capaces también de incorporar nuevos elementos, como lo pretende hacer el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero sin lugar a dudas, en el gobierno anterior también, yo diría que uno de los temas relevantes fue justamente este de la reforma previsional. Ahora, sin duda que el tema de las pensiones bajas, en definitiva, para aquellos que de pronto ganan 800.000 pesos y luego se encuentran al término de su vida laboral con 200.000, 170 y tal vez por allí la cifra, es un inconveniente. Yo comparto absolutamente ese análisis. Creo que es absolutamente necesario generar las condiciones para ir mejorando las pensiones en nuestro país. Acá hay varios temas que están en juego y que están caminando. Uno que hizo relación particularmente con, por ejemplo, la eliminación progresiva del 7% de descuento de salud de los pensionados. ¿Qué hay de aquello? Se está analizando. Esperamos que el proyecto de ley que viene, esperamos ya en el segundo túnel, llegue pronto a la moneda. Quiero hacer que este tema lo hemos conversado con el ministro de Hacienda. Lo que está en discusión básicamente es cuál va a ser la progresión. Lo que ha planteado originalmente el ministro de Hacienda es partir con un 1% para el quintil más bajo a partir del segundo semestre del año 2011 y habrían esos fondos ya contemplados en la glosa del Tesoro Público. Y no podría ser de otra manera porque efectivamente todavía no hay ley y no hay ni siquiera proyecto. En segundo lugar, también se ha planteado el doble descuento que tienen también los pensionados de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del 6 y el 0,5, que también es un tema del cual se está avanzando y esperamos también que haya novedades dentro de poco. Hay otros temas que hacen relación también con otras materias que hacen relación también con los pensionados. Cómo ser capaces, por ejemplo, de adelantar el programa que estaba diseñado por parte del anterior gobierno en la ley para los efectos de poder ir aumentando también los mínimos de las pensiones básicas solidarias, que también es un tema importante, y cómo esas se van extendiendo también a los sectores medios. La idea es justamente que al término de este gobierno podamos también tener al 60% de la población más vulnerable con pensión básica solidaria. Pero a propósito del término del gobierno, ¿cierto?, que queda mucho naturalmente, el diputado González planteaba que era necesario perfeccionar la reforma, y ya había una suerte de reforma de la reforma, una reforma 2.
Yo también creo, y terminar diciendo que también viene un anuncio respecto del ingreso mínimo ético familiar, Sí. que respecto del cual se ha hablado muy poco, pero ya está, el proyecto ya está afinado, están contemplados los recursos dentro de la ley de presupuesto y por tanto va a ser también una innovación muy importante. Por tanto, también salvaguardar que el 68% del presupuesto de este año está contenido en los ministerios sociales y por tanto también hay una novedad. Y la idea es seguir con el camino emprendido por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y ahora poder profundizarlo. En ese mismo contexto, yo diría que también hay que hacer ajustes a la reforma. Ahora, el planteo que va a ser tema de debate para la próxima campaña presidencial. Espero que los temas se salgan antes, porque yo diría que hay problemas, por ejemplo, desde temas de minucia, porque son de alto impacto, por ejemplo, que si una persona recibe 2 pensiones, una pensión de sobrevivencia y una pensión de vejez, le descuentan el 7% por ambas, por ejemplo, que sea un tema que hay que zanjar, que uno parece que son minucias, pero no, son cuestiones gruesos para muchas familias, y eso le podría significar aumentos sustantivos de la pensión, hasta temas más profundos. Yo diría que ahí está todo el tema de funcionamiento de la administradora de fondos de pensiones, que también es un tema que hay que entrar en relación. Nosotros hemos planteado dentro de un proyecto de reforma tributaria que voy a contar en la primicia, que se lo acabo de presentar el día miércoles dentro de la discusión del reajuste del sector público al ministro de Hacienda, y contempla varios hitos, entre ellos uno que hizo relación con posibilitar, por ejemplo, que se pueda generar el ahorro previsional voluntario también para los menores de edad. Porque hoy día hay cuentas para la educación futura de los hijos, pero ellas no están sometidas ni a los beneficios tributarios, ni tampoco a las obligaciones que genera tener en términos de la provisión del retiro de fondos. Lo que nosotros planteamos es que esta también pueda establecerse las condiciones para generar mayor acumulación de fondos de pensiones. Si ya el reunir dinero en una cuenta para el estudio de los hijos es un tema, ¿está preparada nuestra sociedad chilena, senador, para aquello otro? Yo creo que sí, yo creo que en la medida que uno se someta a reglas del juego en términos de obtener los beneficios tributarios y también las obligaciones del no retiro de los mismos, ¿por qué no? Siempre y cuando esto signifique las posibilidades de ahorro. Ahora, son pocas las familias que pueden ahorrar, y este es un tema es un tema de fondo, y que dice relación con los sectores más postergados, que efectivamente hoy día lo están pasando mal, y el tema fundamental es alzar o aumentar el monto de las pensiones. Ahora, estas van a estar subsidiadas de alguna manera por el ingreso mínimo ético familiar, que es un tema que vamos a tener que discutir en el Parlamento. La idea es asegurar un ingreso mínimo ético de 250.000 pesos al menos para cada una de las familias, y esperamos que este tema sea resuelto dentro de poco, porque la idea es que a final de año, el próximo año ya lo tengamos aplicando. Esto es 2011. Sí. Su visión respecto de lo que hasta ahora ha sido la aplicación de la reforma. Yo soy de los que tienen una visión muy optimista de esta reforma. Yo creo que esta reforma ha sido sin lugar a duda el hito más importante en materia de seguridad social. Hay muchos temas que corregir, pero sin lugar a duda tenemos una reforma que ha comenzado a establecer pisos éticos mínimos, y esto es muy importante. Y por lo mismo yo creo que la presidenta Michelle Bachelet, de hecho, yo creo que va a ser recordada por esa reforma. Y también por la cobertura preescolar, pero fundamentalmente por esta reforma. Y la obligación que tenemos hoy día, quienes éramos oposición, que contribuimos justamente a la aprobación de esa ley, que hoy día es ley de la República, es justamente a profundizar el estado de bienestar social. Y ese es un tema de la mayor importancia. Y claramente el primer presupuesto de la nación del presidente Piñera va justamente en esa dirección. Voy a permitir que Juan José también haga alguna pregunta. No, he consumido todo el tiempo yo. En el primer bloque yo señalaba que, en definitiva, todos estos procesos son graduales. No se puede, a 2 años de su implementación, tener un diagnóstico claro respecto de qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí ya es notoriamente visible, que a través de la incorporación del pilar solidario, muchos
chilenos y chilenas han podido acceder a una pensión básica solidaria, dado que muchos no podían o no calificaban para la pensión asistencial, y a través de esto, que es bastante más universal, ya tienen, de no tener nada, ya tienen una pensión básica de 75.000 pesos, y otros cambiaron su pensión asistencial, que no llegaba a los 41.000 pesos, por un ingreso bastante mejorado. Entonces ahí ya hay un aporte. Y respecto de los segmentos medio de la población, también hay que esperar un poco, porque hay que recordar que la reforma aún no está en régimen. La reforma está todavía en implementación, y cada año, como señalaba el senador, se van aumentando las coberturas, tanto en términos de la cantidad de población que abarca, como también los montos que se van aprobando para que las pensiones se mejoren. Y eso se da fundamentalmente con aquellos que ya tienen una pensión y que a través del aporte previsional solidario van a ir incrementando, pero eso es gradual, y por tanto aún no se puede visualizar completamente cuál va a ser el impacto. Lo mismo con el bono, dado que el bono por hijo, sobre todo a las mamás más jóvenes, esto va a tener una realidad, digamos, cuando vayan a jubilar, cuando tengan los 65 años. Por tanto, hoy día, si bien las personas que han podido acceder no son muchas, pero obviamente que ya hay estudios que indican que va a mejorar en alrededor de un 10% la pensión de las mujeres por ese solo hecho del bono por hijo. Sí. Y un conjunto de otras cosas que está vinculado con los jóvenes, que también el incentivo para que los jóvenes coticen a temprana edad también va a tener un impacto en la pensión futura. Por la experiencia tuya te quiero hacer una consulta. Hoy día justamente una persona, un transeúnte, me consultaba respecto de el bono por hijo, y me contaba que había hecho todo el trámite y que las bases de datos no estaban integradas. Entonces me gustaría saber si eso es efectivo, cuál es el impacto que eso tiene. Y yo estaba prestándome la próxima semana justamente para pedir un oficio para saber si este es un tema si era masivo o no. Me contaba que él había pedido para su madre el bono por hijo nacido vivo, y solamente había uno de los hijos asociados a ella, y los otros 3 no, y tenía que hacer un trámite en el registro civil. Entonces, este es un tema complejo. Y por otra parte también hemos visto que en algún momento se señaló que los pensionados, las mujeres pensionadas de las Fuerzas Armadas tampoco tenían derecho, cosa que no es efectivo, y yo quiero aclararlo por el canal, sí, para decirle que efectivamente tienen derecho. Este es un tema universal. Claro, universal, y por tanto esto es una garantía para todas las madres, y por tanto a informarse respecto a los derechos. Ellos han tenido muchas veces negativas por desconocimiento de las FP, y esto es un tema que también de las personas que están justamente para absorber las consultas, y por eso yo quiero destacar la importancia de este programa, que genera también mayor conocimiento respecto a los derechos que tienen justamente los usuarios de este sistema previsional. Sí, efectivamente, el bono por hijo es uno de los beneficios que es absoluta y totalmente universal dentro de la reforma previsional. O sea, es para todas las mujeres que cuando cumplan 65 años y demuestren, digamos, que fueron mamás y tuvieron hijos nacidos vivos o hijos adoptados, tienen el pleno derecho a que ese beneficio sea incorporado a su cuenta de capitalización individual y le mejore la pensión. Y por tanto es para todos, ahí no hay distingo de ningún tipo. Y lo otro es que efectivamente ahí la reforma también trae una nueva institucionalidad, claro. Se transforma el INP, Instituto de Normalización Previsional, el Instituto de Previsión Social, IPS, que es el que administra el pilar solidario, y por tanto ese organismo está trabajando en la modernización, y efectivamente existe este trabajo de tener bases de datos comunes con el registro civil y otros organismos para poder dar una atención de mejor calidad y más rápida al usuario. Y eso también es una mejora sustancial que ha traído la reforma, porque recordemos que antes, para obtener una pensión en Chile, la gente demoraba mucho tiempo, a veces hasta un año en las cajas de previsión, porque obviamente los sistemas eran manuales, eran más complejos. Hoy día está todo en computación, pero sí, a veces se dan que estas bases de datos no funcionan
como uno quisiera, y a veces también el usuario tiene que demostrar. Hay tareas, y esas tareas, por tanto, hay que revisar, siempre hay que perfeccionar, y puede que se den esos casos, pero son excepciones. En general, la percepción que nosotros tenemos es que funciona bastante bien y es bastante rápido. El hoy senador Francisco Chaguán era diputado cuando pasó por allí la reforma. ¿Alguna anécdota, algo entretenido? Yo quiero contar una experiencia que fue cuando comenzamos la discusión. Nosotros aspiramos para que la reforma previsional comenzara para las mujeres a los 60 años y no a los 65 años. Y este era un tema de fondo, y acá tuvimos la dureza de los ministros de Hacienda. El ministro de Hacienda estaba ahí y dijo, mire, y esto lo presentamos porque era el primer artículo. Y el ministro de Hacienda dijo, mire, si no se vota, no hay reforma. Y se acabó. Así de claro. Entonces, este es un tema, y ahí nos pegamos un discurso que quedó en las actas de la discusión legislativa, pero uno ve ahí también la dureza de la contestación de los ministros de Hacienda, no del anterior, es de todos los ministros, es la función del ministro de Hacienda en términos de poder contener el gasto. Ahora, yo creo que una de las tareas pendientes que tiene esta reforma justamente es que la reforma comienza a los 60 años, porque de alguna manera la mujer jubila en términos de la edad útil, laboral útil, y la verdad es que tiene que esperar 5 años para en definitiva recibir la pensión básica solidaria en caso que las cotizaciones no le alcancen justamente para poder recibir una jubilación. Por tanto, ahí hay todo un tema que está planteado y que requiere poner el número, primero sacar los números, segundo convencer a los ministros de Hacienda. Claro. Y tercero, finalmente, que se elabore un proyecto de ley, pero yo creo que hay unas tareas pendientes. ¿Y durante este periodo se podrá hacer algo? Yo diría que este es un tema que todavía no ha sido planteado formalmente al gobierno, porque estamos empeñados en generar las condiciones de ampliar o adelantar el calendario fijado por la propia ley, y por tanto ese tema todavía no ha sido parte de la discusión, pero yo creo que nosotros lo vamos a poner sin lugar a dudas en los próximos meses. Ese es un tema que siempre llama a confusión, porque el tema de la edad jubilatoria de la mujer, porque por un lado, para que nuestros televidentes lo tengan claro, las que están cotizando en una AFP, se mantiene la jubilación a los 60 años en su AFP, pero respecto de los beneficios del pilar solidario, incluido el bono, a los 65, ahí se equipara con los hombres, pero para efectos de jubilación, en el sistema de capitalización individual se mantiene. Pero ahí es necesario, como dice el senador Chaguán, hacer una modificación, por supuesto. A los efectos de que, en definitiva, los 60 años sea una edad en la cual ellas puedan recibir los beneficios del pilar básico solidario. ¿Cómo se dio la discusión allí? Bueno, yo diría que fue una discusión bastante enriquecedora, porque yo diría que la oposición, en aquel entonces, nosotros éramos, tratamos de aportar a este proyecto de ley, y de hecho mejoramos en materia sustantiva justamente este proyecto de ley. Logramos que se aprobara finalmente en la Cámara, en el Senado, y creemos que juntos hicimos la oposición y la coalición de gobierno en aquel entonces, logramos una profunda ley que sin lugar a dudas va a entrar a los anales de la seguridad social en Chile. Bueno, además que ya estamos casi a punto de terminar, senador, una visión bastante positiva y esperanzadora de las modificaciones que se le hagan a la reforma en beneficio, naturalmente, de la ciudadanía. Y vienen cosas importantes, viene que aún no se pone en marcha el tema de las cotizaciones obligatorias para los trabajadores independientes. Esto es muy importante. Y ese es un tema que también va a tener un gran impacto en el sistema previsional, dado que sabemos que por la configuración del empleo actual muchas personas trabajan por cuenta propia y hoy no están protegidos por el sistema de seguridad social. La reforma lo va a hacer obligatorio y eso obviamente que también va a traer cambios notables en lo que es la previsión social. Bueno, cuando los programas son entretenidos y además informativos, el tiempo se nos hace muy poco. Senador, queremos agradecer que nos haya acompañado, que haya también hecho allí en su agenda un espacio para compartir con nuestros televidentes. Gracias por invitarnos y gracias a la magia de la televisión que permite que este canal salga al aire. Muchas gracias. Juan José, nos estamos despidiendo. Fue muy breve, sí. Quedó con gusto a poco, significa que estuvo... ¿Cómo quedó con gusto a poco? Con gusto a poco el programa. Yo creo que daba para conversar muchas otras cosas, además sobre todo este último tema. Por la calidad de los invitados, así que esperemos que tengamos una segunda versión y podamos invitar a los parlamentarios para tener
una opinión más extensa. Bueno, dependerá de la opinión que también usted tenga acerca de lo que ha sido el ejercicio de los programas en esperemos, primera parte, ¿no es cierto? Y vamos a ver si tenemos una segunda posibilidad para compartir con ustedes. Si hemos aclarado dudas, estupendo. Si le quedan, los correos electrónicos que usted ya los conoce, www.hablemosdeprevisión.cl. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo capítulo.